Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para comenzar con el esmaltado, voy a estar aplicando en todas las uñas este color rosado que me gusta muchísimo. Es súper claro y al mismo tiempo es un poco translúcido. Es un esmalte que me gusta utilizar cuando voy a hacer uñas francesas. Me han visto con él o usarlo en otros videos. Este esmalte me gusta también para cuando quiero que los diseños resalten o se vean más, porque es un color bastante claro y que los colores se ven bastante bien, suelen notarse aún más. Ahora voy a aplicar laca mate sobre esta uña, y esto lo hago porque a la hora de trabajar con las pinturas acrílicas se adhieren mejor a una superficie que no tenga brillo y el trabajo se te facilita muchísimo. Para hacer la línea francesa en las uñas voy a estar utilizando esmalte en color blanco y un pincel para detalles de 9 milímetros. En este caso el esmalte que estoy utilizando es de acabado mate, pero tú puedes utilizar el que tengas a mano. Yo por ejemplo uso este por la consistencia que tiene realmente, porque es bastante líquido y me parece que resulta más sencillo trabajar con él a la hora de hacer la línea francesa. Pero tú puedes utilizar cualquiera, no tiene que ser necesariamente como este. Incluso algo que yo he hecho en otras ocasiones y que les he mostrado y también les he comentado al respecto, es que en vez de utilizar esmalte para hacer el francés, puedo utilizar pinturas acrílicas y queda igualmente muy bien y te dura el mismo tiempo, porque lo importante es al final el sellado. Y como las pinturas acrílicas luego de secar son resistentes al agua, te va a durar muchísimo tiempo, al igual que si lo hicieras con un esmalte. Ahora vamos a cargar un pincel plano con pintura acrílica en color rosado. Una es en un tono más claro y otra en un tono más oscuro. Cargamos nuestro pincel y lo descargamos sobre una superficie que no absorba, para que no le quite la hidratación y al mismo tiempo le retire el exceso y se maticen ambos colores. Recuerda siempre que este paso es fundamental. El pincel que yo estoy utilizando es un pincel plano de un set económico. El set yo se los mostré en un video de hace 1 o 2 semanas atrás, pero pueden encontrar los pinceles, cualquiera de los que yo utilizo en mis videos, en la descripción de este mismo video o de cualquiera de los videos anteriores. Allí tienen cada detalle. Los pétalos los vamos a hacer con pinceladas en forma de gota. En total vamos a hacer 3 pétalos y cada uno va a estar conformado por 2 pinceladas. Prácticamente va a tener una forma similar a la de un corazón. No exactamente, pero sí se va a asemejar. Recuerda que las pinceladas las puedes repetir y repasar todas las veces que sea necesario, para que así queden mejor y se puedan notar aún más los colores y tengan toda la intensidad que deseamos. Por si les causa duda, los esmaltes que voy a utilizar hoy, que de hecho estoy utilizando, son esmaltes tradicionales, y luego la decoración completa va a ser con pinturas acrílicas. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica en color marrón, es un marrón rojizo, y también pintura acrílica en color mostaza, y con ellas vamos a cargar un pincel también plano
y este también es del set económico, solo que le corté un poco las cerdas de ambos lados para que quedara un poco más estrecho y así poder hacer detalles más pequeños. De la misma forma cargamos y descargamos el pincel al igual que en el paso anterior. Yo comencé haciendo el centro de la flor con el pincel más ancho, pero luego decidí que era mejor hacerlo con el otro. Esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, simplemente debes rotar el pincel de forma que cree una pincelada en forma de semicírculo o en forma de abanico, pero bastante abierto. Aquí lo que estoy haciendo es una pequeña flor a un lado de la que hicimos al principio, igualmente con las dos pinturas acrílicas en color rosado. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. Vamos a añadir algunas hojas y para esto vamos a utilizar dos tonos de pinturas acrílicas diferentes. Uno va a ser en un tono que se llama margarita y el otro es verde hoja, es decir, uno va a ser más claro y el otro más oscuro. Cargamos el pincel de la misma forma que lo hicimos en los casos anteriores y vamos a estar utilizando el mismo pincel que les comentaba que yo lo estuve arreglando para que fuese un poco más estrecho. Las hojas las vamos a hacer una a cada lado de la flor más pequeña y otras dos en el otro extremo o al otro lado de la flor principal o la más grande. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada y que de corazón yo se los agradezco. Con un pincel para detalles de 7 milímetros vamos a detallar un poco los pétalos haciendo algunas líneas desde el centro hacia aproximadamente un tercio o la mitad de cada uno de ellos. En el centro de la flor con un punzón vamos a hacer algunos puntos bien pequeños en color amarillo. Con pintura acrílica negra vamos a hacer en el borde o en el contorno del centro de la flor algunos puntos en color negro. Luego también quise añadir algo de dorado, aunque aquí no les muestro la pintura acrílica, en otros videos sí se las he mostrado. Y simplemente hice algunos puntos bien sencillos, pero lo pueden dejar simplemente con el color negro. En la base de la flor más pequeña hice también algunos puntos pequeños con los mismos colores o pinturas acrílicas que utilicé para el centro de la otra flor. Las hojas las vamos a delinear utilizando la misma pintura acrílica en el tono verde más oscuro de los dos que utilizamos y con nuestro pincel para detalles de 7 milímetros. En la base de estas dos hojitas voy a aplicar un poco de brillo de acabado y con una punta de cera voy a aplicar o adherir una pequeña piedrecita tornasolada y a los lados dos balines en color plateado. Esta uña también la quise decorar y lo primero que hice fue aplicar un poco de brillo de acabado y luego con una punta de cera fui adhiriendo algunas piedrecitas de imitación tornasoladas. Si les está gustando este video, por favor
Déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Donde quiera que se unen las piedrecitas también añadí algunos balines en color plateado. Pero el diseño aún no ha terminado porque al finalizar decidí añadir otro detalle. Con pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles de 7 milímetros hice una línea en diagonal desde el francés hasta la flor y luego algunas líneas cruzadas dentro en el espacio que me quedó, y con algunos puntos también lo decoré formando una especie de encaje o red. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.